Buenas tardes, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Bien, bienvenida a la caja de música. Mira, mis entrevistas siempre las empiezo con una pregunta que creo que a veces nos olvidamos, y sobre todo cuando estamos en promoción y hacemos 30.000 entrevistas, y es Ujú. precisamente esta de cómo estás, qué tal estás. Muy emocionada. Estoy realmente emocionada porque, a ver, yo he hecho el trabajo como lo hago siempre, con mucha constancia, con mucha disciplina, centrándome solamente en eso. Cuando uno termina, espera que el resultado le guste a la gente, pero lo que no me esperaba es esta acogida tan calurosa, tan emocionante, tan de corazón. No me la esperaba y estoy verdaderamente emocionada. Acabas de publicar el libro Mujeres de Cine junto a la ilustradora Fraules, en el Ujú. que ahí se homenajea a 30 actrices del cine español nacidas entre el 1900 y 1965. ¿Cómo Sí. nace esta aventura? Pues aquí todo lo mueve Fraules. Ella se dedicaba a hacer estas ilustraciones, hacía unas láminas y las iba vendiendo en librerías, en tiendas de regalo y la verdad es que con bastante éxito, ¿no? Y un día, pues lo típico, dices, esto tiene que llegar a otro sitio, tiene que ir más allá y empieza a intentar hacer un libro donde se pueda no solamente manejar a través de las ilustraciones, sino con las historias. Después de buscar y buscar, da con la super editorial Libros de las Malas Compañías, que para mí es una maravilla porque tiene muchos libros joya. O sea, no el bestseller, sino el libro joya total. Y ellos contactan conmigo. Bueno, ellas, en realidad, ellas contactan conmigo. Sí que es verdad que en un principio yo estuve a punto de decir que no porque no me veía capacitada. Yo había escrito solo, exclusivamente poesía y cuando me daba la vena no me sentía como capaz de hacer un encargo y poner ahí todo mi esfuerzo. Pero vi las ilustraciones de Fraules y dije, madre mía, si yo no lo hago, lo va a hacer otra y me va a dar muchísimo coraje, así que más vale que me ponga manos a la obra. Y nos reunimos, la lista era inmensa, sabíamos que no podíamos hacer todas, en un momento dado hablamos de 50, aún así seguía siendo muy grande, el formato hubiera sido muy grande, muy pesado y el trabajo muy arduo y al final decidimos 30. ¿Por qué 1965? Teníamos que acotar. Entonces, una de las razones fue que yo no quería que se acercaran demasiado a mi generación, porque sinceramente para mí hubiera sido un poco conflictivo. Moralmente, ¿no? Decir quiénes de mis compañeras inmediatas tengo que decir que sí y sobre todo lo que más me dolía tener que decir que no. Y entonces como referencia puse aquellas que yo veía cuando empecé La Cometa Blanca y eran mis referentes, ¿no? Cuando yo las miraba decía, yo quiero ser como ella, quiero bailar como ella, quiero sonreír como ella, quiero ser tan estupenda como ella. Y vimos que la fecha más o menos límite era 1965. Cuando tú ya aceptas y estás metida de lleno, ¿cuál es el Ujú. mayor miedo o responsabilidad que tienes referente a este proyecto que a lo mejor te pones tú misma sin que nadie te exija ni nada, pero que a veces todos tenemos estas cosas, ¿no? Que somos muy Sí. exigentes y demás y que van Y saliendo, yo, y yo van lo soy diciendo, muchísimo. ¿dónde me he metido? ¿No? Pero ¿cuál era Sí, ese sí. mayor miedo o responsabilidad quizás con este proyecto? Bueno, sí que es verdad que aunque me lo estoy trabajando, sigo teniendo mis residuos de síndrome de la impostora, lo sigo teniendo. Eh, Sobre todo teniendo una madre que es una de las mejores escritoras que hay del siglo XX y de este siglo. O sea, es brutal como es mi madre como escritora, como pensadora y como intelectual. Entonces, claro, eso es un pesito que se me pone en los hombros. A ver, yo por supuesto lo he hecho con todo el respeto y con todo el amor del mundo, pero sé, porque me ha pasado, que a veces con la mejor intención hay alguien que dice algo que fuera de contexto o no se entiende bien o te pone una situación vulnerable o no terminas quedando como te gustaría quedar. Y como yo he vivido eso en entrevistas o en otra serie de cosas, no quería que esto pasara con las mujeres que yo iba a representar. Entonces, sí me daba mucho miedo. ¿Qué es lo que hice? En vez de tirar mucho de prensa escrita y de hemeroteca, lo que intenté fue buscar muchas entrevistas en las que yo las oía hablar y expresarse, porque me daba más seguridad basarme en cómo ellas
se representaban a ellas mismas, cómo ellas se autodefinían y cómo se querían presentar ante el mundo. Entonces, sea verdad o sea mentira, ellas eran eso para nosotros, porque eso era lo que ellas nos querían mostrar y lo que querían compartir con nosotros. Es la manera en la que he intentado no pillarme los dedos. Ahora, que no se puede complacer a todo el mundo, doy por hecho que a lo mejor hay algo en algún momento que alguien dice, ah, pues eso no era así, pues eso no era así. En fin, cuento con ello, como nos pasa a todos los que nos dedicamos al arte. ¿Y cómo ha sido el proceso hasta llegar a día de hoy en el que el libro ya está en las librerías, la gente ya puede, ¿no? Ya empieza la gente a hablar, a decir, pero ha habido todo un proceso durante todo Ujú. este tiempo en el que tú has estado documentándote, escuchando entrevistas, leyendo Sí. libros y demás, y sacando esos apuntes para luego hacer un relato de cada actriz. Pues ha sido intenso, porque además ha sido, justo me he pillado en la escritura del libro ha sido un poco más de un año y me ha pillado en un año en el que he trabajado muchísimo. He estado rodando y he estado rodando mucho. Entonces esa sensación de interrupción constante me hacía luego que me costara más retomar. Como yo no tengo la dinámica de escritora de me siento y escribo, que es lo que veo mucha gente que me da una envidia tremenda, pues tenía que reeducarme cada vez que podía llegar y sentarme de nuevo. Y al final queríamos sacar este libro que coincidiera en las fechas con San Jorge y con el Barcelona Film Fest para hacer el lanzamiento. Eso ha supuesto que me he tirado las navidades encerradas como en una cueva. A veces es que no me quitaba el pijama en todo el día y dale que te pego porque lo tenía que terminar. Pero yo creo que esto es un poco como pasa con los partos, ¿no? Que se te olvida el dolor. O sea, has sido, ya lo has hecho, has visto lo hermosa que ha quedado la criatura, todo eso se olvida y es una maravilla. Estoy súper orgullosa del trabajo en equipo que hemos hecho, tanto a la editorial como Fraules, por supuesto, con sus ilustraciones y la ayuda que he recibido para poder hacer la investigación. ¿Qué te ha regalado a ti este libro? Porque a la gente nos regalas 30 Sí. historias o nos regalas cosas que a lo mejor no conocíamos, porque todas evidentemente hemos oído hablar de las 30 actrices que se hablan en este libro, pero a ti, ¿qué Ujú. te ha regalado este libro? A mí me encanta esta pregunta porque el otro día, hablando con una amiga, caí en la cuenta, ¿no? Está muy de moda en todos los libros de autoayuda y todo eso, eh, hablar de la importancia que tiene el agradecimiento. De hecho, se están empezando a vender diarios de agradecimiento en los que tú pones cada día lo que agradeces. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de agradecer de verdad a 30 mujeres un montón de cosas, además indagar y reflexionar sobre esa sensación de admiración, de asombro y de agradecimiento tan profundo que tengo, con lo cual la superterapia de agradecimiento me la he hecho y os puedo asegurar que sienta muy bien, ¿no? Es como saber que hay un propósito. Cuando sabes que tienes cosas que agradecer, sabes que hay un propósito. Y, y para mí el haberlas tenido a ellas como referentes, el haber podido aprender de ellas, mi propósito ha sido llegar a la excelencia en esta profesión que yo amo con pasión, a lo mejor un poco exagerada, y, y que me sirve de empuje, ¿no? Y de decir, si quiero seguir en esto, quiero seguir haciéndolo bien, quiero seguir mejorando, creciendo, aprendiendo e inspirando también. Creo que es algo que también se respira un poco en el libro cuando vas leyendo, porque se habla de una forma cercana, se habla de esa intimidad, con datos, Ujú. con anécdotas. No es un libro que se hace costoso de leer, sino que además lo No. lees y es como si te estuvieran contando por eso, con una conversación, ¿no? Que alguien te está hablando de esa actriz, como hemos podido vivir muchas veces tomando una caña o tomando un vino, de, ostras, sí, pues mira, yo viví con esta persona o con esta actriz y no sé qué, ¿no? Es como que te van acercando a estas actrices que a lo mejor Ujú, gente que somos de otras generaciones o que las hemos visto en pantalla, pero que no sabemos más allá de lo que las películas nos han contado, y te vas dando cuenta de cosas que a lo mejor, preparando la entrevista o leyendo el libro, se me abría el debate de ¿somos conscientes realmente de la gran ujú. suerte que hemos tenido de tener mujeres como ellas en nuestra industria, en nuestra historia y demás? ¿No? Es, realmente valoramos lo suficiente a estas mujeres que salen en el libro y también otras que se han tenido que quedar fuera por espacio y demás. Uf, Porque sí, ¿somos sí, conscientes sí. realmente de todo esto? ¿O es como que ya, pues bueno, se da por hecho y...
Bueno, yo tengo varias cosas a favor. La primera, estuve a punto de no usarla porque me daba mucho pudor hasta que me dijeron, pero si precisamente eso es algo que tú puedes soportar. Yo no quería inmiscuir demasiado mi historia porque me daba pudor, es sobre ellas, hasta que me di cuenta de que precisamente el estar yo formando parte de eso es lo que iba a ayudar a que toda esa información fuera más cercana. Eh, que ¿Quién puede decir que ha estado de bebé, de pequeña, en los brazos de Luisa Gabasa, por ejemplo? Yo puedo contarlo, yo sé lo que es esa energía que transmite esa mujer solamente con un abrazo. Por mucho que tú estudies a Luisa Gabasa, si tú no has estado ahí no lo puedes contar. Entonces me costó mucho dar ese salto de decir, no, no, esta experiencia personal aporta, ¿no? No te eches atrás, no te escondas, métete ahí con ellas, viaja con ellas, disfruta con ellas. La otra suerte que yo he tenido es que desde muy pequeñita mi madre nos ha dado a leer biografías y biografías de mujeres. No necesariamente porque fueran mujeres, sino porque en este caso, en concreto, eran de mujeres. Había una colección que se llamaba Las Inmortales, otra colección que se llamaba Cuando las grandes artistas o las grandes fundadoras o las grandes heroínas eran niñas. Era una colección bastante extensa. Entonces, yo he aprendido a apreciar, es casi como si fuera una construcción de personaje. ¿Cuáles son los eventos que hacen que una persona sea de tal manera? Y a veces son pequeñas tonterías, pero toda esa tontería te hace como el efecto mariposa, ¿no? Te cambia todo el universo en el que estás viviendo y te lleva en una dirección, que es lo que hace que al final seas Julieta Serrano o Sara Montiel o Chuslan Preave o Ana Fernández, cualquiera de ellas. Algo que pudiera ser, uy, pues es que un día me dio por ahí y mira dónde he terminado. Eh, Esas cosas del azar, por llamarlo de alguna forma, yo les he aprendido a dar importancia desde que soy pequeña gracias a la lectura de biografías. Em, También me han enseñado a aprender a través de la admiración, no a través solamente de lo que tú estás viendo académicamente, sino déjate inspirar, déjate tocar y qué es lo que sientes cuando ves esto. Pues si esto que sientes es bueno, síguelo, sigue ese impulso, sigue esa frecuencia, sigue ese sonido. Em, sí, al final te das cuenta de que todo lo que he estado viviendo desde mi infancia ha hecho que este libro para mí sea, entre comillas, fácil. Lo único que tenía yo que hacer era salir de mi zona de confort, dejarme de tonterías y decir manos a la obra, ponte y hazlo. Y me alegro tanto de que mi Pepito Grillo me dijera en su momento, oye, espabila, que tú esto lo tienes que hacer. De verdad, estoy tan contenta de haber dado ese paso. ¿Y hay algo que creas que las une a todas ellas? Algo que en el fondo compartan, porque leyendo o viendo sus perfiles, a mí hay muchos adjetivos o palabras que van saliendo en cada perfil de estas mujeres Ujú. que aparecen en el libro. ¿Qué crees que comparten estas 30 mujeres? Varias cosas. Una palabra, tú hablas de palabras que se van repitiendo. Una de ellas yo creo que es la valentía, la resiliencia. Si te quieres dedicar a las artes, tienes que ser muy resiliente, mucho. Eh, Les une también esa sensación de esto es lo que quiero hacer y no lo cambiaría por nada del mundo, más allá de que tuvieran que dedicarse en diferentes momentos a otras cosas, pero nunca se han rendido, nunca han dicho, pues bueno, pues esto no es lo mío, tengo que cambiar de profesión. Que, ojo, que muchos profesionales lo han hecho, Ujú. pero estas no, estas no. Estas dijeron, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo, incluso en los momentos más oscuros. Charo López, por ejemplo, tuvo muchas dudas. En un momento dado volvió a la enseñanza, pero tenía ese run run y en el momento en que pudo se metió. Y se ha reinventado una y mil veces, se ha resurgido una y mil veces. Cuando se fue a Argentina y de pronto se convirtió en otro tipo de actriz. Eh, Otra cosa es la búsqueda de la excelencia, el querer aprender, el querer crecer, el querer hacer otras cosas, incluso las que estaban más encorsetadas en sus características, como pudiera ser, yo que sé, Rafaela Aparicio, que siempre era la misma y de pronto cuando se mete en drama hace un trabajo de cómo hago esto que soy yo y lo convierto en otro tipo de personaje y emociono con esto. Son muchas cosas y son las cosas que yo he aprendido y que me meto en el bolso para, por si acaso, me es útil en cualquier momento. También creo que en el fondo todas eran muy modernas.
en en su momento, ¿no? A lo mejor esa palabra en su época algunas no se conocía, pero ahora, estudiando sus vidas o leyendo sobre ellas y demás, te das cuenta que en el fondo todas fueron unas referentes en cosas que a día de hoy se consideran modernas, ¿no? Sí, ya su trabajo y su manera de enfrentar el trabajo era moderno. Otra cosa es que sus ideas pudieran llegar a ser, y en muchos de los casos lo eran, bastante convencionales y bastante tradicionales. Una cosa no te quita la otra. No, Pero no, 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 no. Incluso las que pudieran ser más tradicionales en un momento dado tenían esa rebeldía de qué es lo que toca hacer ahora. Cómo en el mundo artístico, cinematográfico actual puedo marcar una diferencia. Y ahí es donde iban avanzando, iban creciendo, iban haciendo, dando sus pasos. de las 30 mujeres que son protagonistas de este libro, ¿ha habido alguna sorpresa que tú dijeras, ostras, yo pensaba que lo conocía todo o bien y ostras, qué sorpresa? Fue muy fascinante, por ejemplo, escribir sobre Viviana Fernández. De hecho, terminó escribiendo todo lo que es la introducción a su capítulo, diciendo que es que realmente podría ser, si alguien escribiera su vida, podría ser tomado desde cualquier tipo de género cinematográfico, desde road movie hasta superación, hasta coming of age, casi thriller. O sea, es realmente fascinante la cantidad de cosas y la cantidad de pasos que ella dio en su vida, que son como la historia de la heroína pura y dura. O sea, realmente fascinante. Y eso que ya sabía cosas porque fue una persona muy cercana a mi familia durante la época de la movida. Claro, yo era muy pequeña, pero era una persona que formaba parte de lo que era nuestro entorno. Y descubrir más cosas sobre ella me fascinó. Pero realmente he descubierto muchísimo de todas ellas, muchísimo, cosas de decir, ¡buah, qué tía!, ¿no? En todas he tenido un momento, ¡buah, qué tía! Hay material para una segunda edición, ¿no? ¿Para una segunda edición o para una segunda parte? Porque segunda edición se están vendiendo y es posible que se tenga que hacer pronto una segunda edición. Una segunda parte, claro, podríamos estar incluso, comentábamos el otro día, hacer la de hombres, que tenemos también unos actores masculinos brutales, bestiales y que han formado una parte en la historia. O sea, imagínate poder hablar de un Fernando Fernán Gómez, de un José Luis López Vázquez, de el viaje ese también que hicieron en la historia del cine, de pasar de voy buscándome la vida, de pronto hago un cine más vanguardista, pero por otro lado estoy también haciendo el cine del destape y luego además empezamos a hacer cine de autor. Eh, Son unos viajes que, conociéndoles a ellos y conociendo su vida, entendemos también el recorrido de la historia del cine español y es fascinante. La verdad es que hemos hecho en el cine unos viajes muy chulos. Nos hablabas antes de la acogida de la gente, que te ha sorprendido y que estás contenta con el recibimiento del público, de los lectores, pero ¿cómo ha sido Ujú, la acogida por parte de las compañeras, de algunas de las protagonistas del libro? Porque tenemos suerte de que algunas siguen ujú. estando, otras ya no están, pero ¿cómo ha sido Sí, eso o cómo está pues siendo? he ido por partes. Hay algunas direcciones que todavía no tengo. Estamos todavía haciendo toda la recopilación de mailing para poder enviarles a cada una de ellas su ejemplar. Desde una llamada de más de 20 minutos de Marisa Paredes dándome las gracias, diciendo que qué libro tan necesario, explicándome lo importante de que yo haya captado esa lucha de esas mujeres, dijo algo muy interesante. Dice, claro, antes, si hablábamos y si denunciábamos nos podía meter presos, ahora estamos en una democracia y nos cuesta más. Que es un poco lo que Lo que hablábamos antes. decías tú de la libertad, ¿no? Entonces, para ella esa parte de la reivindicación de la actriz comprometida, de la actriz que sabe que tiene que estar ahí, era importante, por eso estaba muy emocionada de que yo hubiera también tocado estos palos. Eh,
Teresa Raval, que iba a venir justo a la presentación del libro en Madrid, no pudo por todo el revuelo que se montó en Alpedrete, que parece ser que ya por fin está encaminado, pero me agradeció mucho, sobre todo porque me decía que se había hablado muchísimo de su padre y faltaba también un poco del reconocimiento a Asunción y a mí me hizo muchísima ilusión también porque ella Asunción la quise muchísimo. Eh, Ana Fernández casi me la cargo porque ella no sabía, ella no sabía que estaba en el libro y la metí en la presentación y leí un fragmento que directamente hablaba de ella y casi me la cargo, pobrecita mía. Eh, Mi tía Susi Sánchez ya ha salido del shock y ya por fin me mandó un mensaje también dándome las gracias. Eh, y así poquito a poco estoy, pero me faltan todavía muchas a las que enviarles el libro, no solamente a quienes están, sino a herederos Ujú. también. Pues, por ejemplo, se lo he mandado a Carlos Bardem, se lo he mandado a Manuela Velasco, están todavía recibiendo. Ruth, la música es muy importante en el cine. Ujú. ¿A qué crees que suena este libro? Copla total. Copla con un poquito de cabaret, la verdad es que aquí hay un poco, es la época, es la época. O sea, es que de pronto me sale ay, desde La Violetera, maravillosa, hasta Mamá quiero ser artista, hasta de pronto también, tú imagínate los inicios de la época más moderna, toda la música de Peppermint Frappé, por ejemplo, Janet con Criacuervos. Son bastantes años, a lo tonto son muchos años, pero hay algo ahí en la copla que además lo une, creo que lo une bastante, porque incluso en las películas más tardías la copla es como que se rescata, trae de vuelta. La ha usado muchísimo Almodóvar, ha rescatado muchísima copla para sus películas, entonces no deja de estar ahí presente. ¿Y a qué huele este libro? Me ha venido hierbabuena, no sé por qué me ha venido hierbabuena, pero fíjate, podría ser más en realidad a flores, porque es un libro muy floreado. Están todas las flores que estas estrellas se merecen, están todas ahí en el libro también. Pero yo creo que la hierbabuena es algo muy nuestro. También es algo muy... Yo soy de Cádiz y en Andalucía se cocina mucho con hierbabuena y es algo muy de mi infancia, muy de el sabor de casa, ¿no? Y estas son las actrices que han estado en nuestras casas, que son nuestro crecimiento, nuestra familia, nuestro ser. Y por eso me ha venido hierbabuena, yo creo. Y para terminar, sé que es una pregunta difícil, pero Oh, si oh. pudiésemos sentarnos con un par de esas actrices que están en el libro para tomar un café y hablar ahí tranquilamente, ¿con quiénes te gustaría sentarte hoy, por ejemplo? Yo tengo la suerte que con muchas de ellas me siento bastante a menudo a tomar un café y soy una afortunada tremenda porque además tengo unas conversaciones maravillosas, pero quitando pues estas. Ah, y con algunas de las que ya no están también he tomado cafés. Me hubiera flipado, yo creo, me hubiera flipado conocer a Sara Montiel. Esa mujer que hizo lo que le dio la gana, con mayúsculas. Sí, sí, qué mujer tan brillante, tan inteligente, tan curiosa. Me hubiera encantado entrar más en su cabeza y conocerla mejor. Sí, sí. Ruth, ¿y qué mensaje te gustaría guardar en esta conversación que hemos tenido esta tarde para recordarla dentro de un tiempo? Que qué bonito es tener referentes. Qué bonito saber que eso que soñamos existe, que ya lo han hecho otras y que lo único que tenemos que hacer es seguir su estela. Eso Pues es una suerte. con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por Muchas la gracias a ti, Marta. conversación
por este libro que creo que era necesario y es necesario por lo que te decía antes, porque creo que a veces no somos conscientes de la suerte que hemos tenido, de la gente que ha peleado por Ujú, cosas. Y creo que conocer es como siempre, ¿no? Conocer la historia nos permite ujú, a veces no cometer errores que se van repitiendo. Y por eso, otro lado, conocer esas historias nos permite valorar, ¿no? Los derechos que tenemos ahora, las libertades que tenemos y para mantenerlas y para construir ujú. otras, ¿no? Pero que a veces si no se conoce o no lo damos por sentado y a veces pues como que pierde el valor, ¿no? Quizás un poco. Sí, por eso yo siempre intento decir que esto no es solamente un libro para la gente que le guste el cine, no es solamente para cinéfilos. Si tú lees y ves un poco de su historia, ves que es historia de mujeres que te pueden inspirar a seguir tus sueños, sea el que sea. Ellas lo consiguieron, tenía muchas cosas a favor, muchísimas más en contra, y aquí las tenemos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.